Pues a ver, voy a hablar de lo que es la sustentabilidad. Y pues agradezco al departamento y pues a todos los ponentes que me han precedido y los que vienen, porque son, me parece, temas que se tienen que tocar y siempre darle una situación de formalidad a cosas que pueden parecer bastante intuitivas. Es muy importante y es trabajo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a presentar es el contenido de la investigación, el contexto, el objetivo, metodología, teoría de desarrollo y conclusión, ¿no? Entonces, comienzo con el contexto porque hablar de una situación sostenible o sustentable, pues está como mucho de moda, ¿no? Pero realmente tiene una historia detrás y esto lo podemos sintetizar en que la sustentabilidad es un aspecto de relación. Esta unión de las tres esferas se ha vuelto muy popular incluso desde lo que es el informe Brundtland, pero en cuestión formal incluso viene desde atrás, tiene que ver con la creación de estas instituciones supranacionales. En el 73 está el informe de las conferencias de las Naciones Unidas sobre el medio humano. Esto se cataloga dentro de una situación de alcance global, pero es teórico, ¿sí? Igual que la ecología política de Alain Lipstein o la conservación basada en la comunidad, que es la reserva de la biosfera. No me voy a detener mucho aquí, pero este es como el paneo, el contexto en donde veo la situación de la sustentabilidad. Aparece el alcance global o de origen empírico, el comercio justo, que tiene sus orígenes en Oaxaca, la producción forestal e industrial comunitaria y el activismo ambiental, ¿no? Y de alcance local pero teórico está la parte comunitaria del desarrollo sustentable, donde está Víctor Toledo, Enrique Lev, el maestro David Bertin y Eduardo Sevilla, ¿no? Entonces, en este contexto es que si vemos la sustentabilidad es un proceso de largo tiempo, pero se debe de considerar desde lo que es la criosfera, la atmósfera, hidrosfera, biosfera. Esta es una visión absolutamente sociológica y que raya y que decir complejidad y sociología prácticamente son sinónimos porque hablamos de relaciones en diferentes niveles de análisis. Pero como las ponencias que en esta mesa se han tocado, justo empiezan por interacciones locales simples. Sin estas, el sentido humano, a mi juicio, lo que hace es evadir responsabilidad. No es pensar en el sentido de la sustentabilidad, en que pues, ya se va a caer el planeta y nos vamos a morir en un sentido catastrofista, sino tiene que ver con un hecho de interacción, que es que vamos a evitar que otros seres vivos habiten en el planeta, ¿no? Entonces, en este contexto, los objetivos del desarrollo sostenible es como una guía que está a nivel internacional y que tiene una serie de indicadores muy vastos, pero que me parece a mí que si no consideramos estos acuerdos internacionales, que pueden ser muy criticables por todos los defectos que puedan tener, justo por no considerar lo que pasa a nivel local, no podemos tener la visualización de que podemos vivir en armonía con otros seres vivos, incluyendo esto una situación de origen social, porque nosotros lo definimos como personas, ¿no? Entonces, esto tiene diferentes niveles de organización. A raíz y considerando todo esto, yo menciono que la sustentabilidad es un proceso de largo tiempo en que se desarrollan interacciones locales entre agentes, de las cuales emergen comportamientos globales en el sistema que no lo cambian de estado, ni lo llevan a puntos críticos, es decir, no lo degradan. Para poder poner esto en un marco más formal, se habla de sistemas socioecológicos. Como se observa, se trata de problemas que están interrelacionados, que competen tanto a nivel local como global, es decir, se requiere que la participación de múltiples instituciones en diversos niveles de organización. La interacción entre diferentes escalas del sistema socioecológico implica un determinado nivel, puede verse afectado por lo que ocurre en otros niveles del sistema. Esta característica de resiliencia es denominada panarquía. Ahora, mucho cuidado, este concepto de resiliencia muchas veces lleva a una situación de adaptabilidad, pero esta, si no se ve desde el nivel social, es decir, desde la responsabilidad, es muy fácil evadir y decir, bueno, el sistema en el que nosotros vivimos en algún momento se va a estabilizar y no pasa nada, ¿no? Pero la realidad es que eso no es así. Nosotros debemos de tener esta situación de convivir en armonía con otros seres vivos para que esto no quede en una situación únicamente utópica, sino que ya se habla de situaciones de racionalidad.
En este contexto es en donde yo lo que hago en esta presentación es un avance en donde lo que trato es de transmitir estas ideas de manera muy concreta en diferentes lugares de la sociedad. Igual pareciera muy utópico decírselo a las empresas, pero si vemos que algo que va a suceder o que va a trascender la parte del capitalismo son quién va a estar con los medios de producción, es decir, la empresa va a continuar viva. Entonces nosotros tenemos que fijarnos, y por eso el objetivo de esta presentación es cómo emerge información con tendencia sustentable, y esta cómo es diseminada, o sea, cómo se esparce sin ningún tipo de orden debido a interacciones locales de agentes localizados en espacios de configuraciones. En este caso yo los voy a representar en un mapa georreferenciado de la Ciudad de México. Para esto yo parto, y sí, ahí es ver la situación de las interacciones. Ya hablamos de un proceso civilizatorio en el sentido de Norbert Elias. Yo no utilizo en este momento, no hablo de, por ejemplo, en su libro de los alemanes o el proceso de la civilización, porque lo que trato es de presentar cómo se forman las configuraciones de individuos en una relación interdependiente, ¿sí? Esto lo que hace es estar en un camino de una sociología realista, ¿sí? Para que esta parte que pueda parecer muy utópica de hacer cambios de comportamiento, vemos que a nivel de las interacciones, si estas se normalizan, puede emerger justo un comportamiento distinto, que es lo que en este momento me parece que se está transitando. Ahora, el énfasis, también utilizo de manera teórica lo que es Robert Axelrod, que es un politólogo que lo que hizo fue trabajar un modelo en donde hay interacciones locales simples. Aquí lo presento, es un cuadrado, es una malla cuadrada, cada cuadro representa una región y dentro hay información que interactúa de la siguiente manera. Supongamos que esta es una región que tiene datos, por lo menos un dato similar a esta, y entonces cambia esta región una información por esta que está aquí. De esta manera, ahorita voy a explicar un poco más con otra lámina, lo que tiende este modelo de interacción es que al tiempo puede llegar a monocultura o a multicultura, claro, representada por paquetes de información, ¿no? Entonces, aquí lo que hace Axelrod, utilizando datos aleatorios, es que no pone el énfasis en el contenido de una cultura específica, sino más bien en la manera en que cualquier cultura es probable que surja y se difunda, ¿no? Esto que fue teórico, yo lo que hago es ponerle información con esta metodología. Para indagar en las interacciones se plantea la sistematización de variables cualitativas, también conocidas como categóricas, para ser analizadas en gráficas que nos muestren su distribución a escalas discretas. Una de las cosas importantes que nos da ahí es la parte de la variabilidad, ¿sí? Ahora, nos apoyamos en el modelo basado en agentes, implementado en un programa que se llama NetLogo, para observar la difusión de los valores en agentes distribuidos en el mapa georreferenciado de la Ciudad de México. Es decir, tomo el modelo de Axelrod y ahora lo que hago es no ponerlo en una malla cuadrada, sino ponerlo en un mapa georreferenciado de la Ciudad de México. Aquí, ahora antes, es interesante considerar que dentro de lo que dice Norbert Elias es que darnos cuenta que el individuo no está aislado, no hay sociedad que lo comprima. Es importante ver cómo las configuraciones se dan por tensiones que hay entre situaciones de poder, ¿no? Eso lo que hace es quebrar la dura fachada de conceptos cosificadores que actualmente obstruyen en gran medida el acceso de las personas a una clara comprensión de su propia vida social. Aquí me detengo un poco porque el problema que tiene que ver con cualquier situación de cómo nos organizamos y cómo socializamos con otros tipos de vida es que no nos damos cuenta de que nosotros no estamos solos en el mundo, o que no estamos únicamente en una parte central, sino que tenemos un proceso histórico, y justo con esta visión que nos da Norbert Elias, lo que hace es invitarnos a que ver cómo hay diferentes configuraciones. Elías lo habla en una situación de configuraciones sociales, se refiere a la familia, el Estado, los grupos, las sociedades, pero vemos que también nosotros nos relacionamos no solamente con las personas, sino con todo el entorno en donde nos desarrollamos, ¿no?
Entonces, y pongo una cita también de lo que nos dice Alcerro, que es que el modelo de influencia social demuestra que incluso si no hay ninguna ventaja en adoptar la práctica de la mayoría, puede tender a llevar a la práctica de la minoría a la extinción. ¿Por qué? Porque el modelo tiene que ver con que interactúe con sus vecinos, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Va en contra de explicaciones funcionalistas, porque no nos quedamos con lo que racionalmente sea mejor. Incluso alguna práctica que nosotros realicemos es la manada de información que tenemos, que vemos que lo hacemos más en un sentido de imitación, claro, desde el modelo. Recordemos que todo modelo, sus límites son sus supuestos, ¿no? Esto que acabo de decir se puede sintetizar en que puede ser una explicación de por qué se está degradando el ambiente, porque no necesariamente utilizamos lo mejor para una convivencia, sino en el sentido del consumo, pues se hace más por un sentido de imitación, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya vemos el mapa, se carga con los agentes que están aquí. Aquí pongo los números, por ejemplo, en este caso, vemos que es una característica que tiene 3 rasgos. Ahora, los rasgos, los valores de los rasgos se toman en una encuesta. Esta encuesta puede tener, por ejemplo, en este caso, en la primera parte del modelo, tenemos 7 opciones de respuesta. Entonces, bueno, ya que el modelo corre, nosotros podemos observar que el que más frecuencia tiene está de este lado, pero vemos que de aquí hacia abajo presentamos lo que es la situación de la diversidad. No voy a detener mucho aquí, pero básicamente es que estas serían las preguntas y estas son las opciones. Entonces lo que hacemos es ponerlos en base 7 para que puedan tener, aquí vemos la escala, de entrada sería del 1 al 343, pero vemos que aquí está la pregunta 1, 2 y 3, bueno, sus respuestas, ¿no? Caracterizar así las variables categóricas nos permite, aquí vemos las condiciones iniciales, vemos que se pueden caracterizar con qué es la mayor frecuencia, cuál es la mediana, el promedio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Por ejemplo, en las condiciones iniciales de esta información que se sacó de INEGI es el 25% de coeficiente de variación. Bueno, aquí vemos cómo se puede representar, son 3 variables cualitativas, pero se puede hacer esta representación en base 7, porque son 7 opciones de respuesta, y entonces podemos hablar de promedios como si fueran cuantitativas. Aquí se corren los experimentos, vemos que, por ejemplo, aquí están las características del 1 al 343, y aquí vemos del 100 al 200. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que es la frecuencia, tenemos lo que es la mediana y el promedio, y aquí tiene un sesgo a la derecha, ¿no? Pero vean, el coeficiente de variación es 34. ¿Esto por qué es? Porque hay características que desaparecen, y entonces por eso el coeficiente de variación es más amplio, no importando que el promedio y la desviación, bueno, el promedio sea el mismo, y en este caso la mediana, ¿no? Bueno, entonces aquí podríamos interpretar, por ejemplo, en promedio, aquí hay una pregunta que dice, por lo general cuando usted está hablando con alguna persona y comienzan a hablar de la extracción de recursos naturales para hacer productos, ¿qué hace? Si lo vemos en la respuesta del promedio, dice, suele escuchar pero nunca participa en la discusión. Ventaja de competitiva económica, bueno, sus capacidades son suficientes para poder participar en el diseño de productos valiosos, raros, inimitables y no superables. La respuesta espontánea fue no sé. Y cultura organizacional, bueno, ¿qué tan fácil o difícil crees que es organizarse con otros para trabajar en una causa común? Bueno, aquí salió que no sé, ¿no? Pero vemos que cambia en la interpretación en la mediana y en la que es de mayor frecuencia, ¿no? Aquí vemos el inicio de la interacción y aquí el término de una interacción, pero estas se deben de hacer 300 para que tenga una validez en términos de la experimentación in situ. Entonces la idea es hacer un paquete de información sustentable utilizando una variable medioambiental, una económica y una social. Entonces aquí hablaremos de un paquete de información. Y ya para ir finalizando esto, utilizamos una encuesta de empresas que es una encuesta de desarrollo sustentable de México 2018, de una consultoría que es KMPG.
corrimos también el modelo. Aquí vemos algo que quiero destacar de esta, es que vemos que Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta no aparecen en esto que serían corporativos y tenedores de acciones, ¿no? Entonces llama la atención, si hay en el modelo se pone porque personas trabajan ahí, entonces de ahí como podemos hablar de esta situación de sinergias que puede haber dentro de las personas que trabajan, en este caso en corporativos o tenedores de acciones, ¿no? En esta encuesta hay que el 32% de las empresas avanzan sus estrategias de sostenibilidad en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Del 2030. Entonces vemos que estas son las condiciones iniciales. Aquí, ¿qué pasó? Cambia la situación del modelo a base 3, ¿por qué? Porque solamente tenemos 3 opciones de respuesta y entonces tenemos 27 opciones. Este es el resultado. Voy a pasar, aquí tengo la comparación de las condiciones iniciales y aquí, ¿qué fue lo que sucedió teniendo menos opciones de respuesta? Esto tiene que ver con la situación de cómo está el modelo, porque este es espacial. Entonces lo que vamos a hacer después ahora es el mapa, ponerlo en QGIS para solamente que se pueda correr el modelo solo en colonias, ¿no? Y vamos a considerar, porque es el 15% de la superficie desde la Ciudad de México, lo que no considera, estamos viendo si se considera o no, porque eso es lo que suma el Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, ¿no? Entonces vemos aquí que el coeficiente de variación fue el mismo, y eso tiene que ver con que hay menos opciones de respuesta. Una de las conclusiones es que al hacer un cuestionario en situaciones cualitativas o categóricas, no es hacer tantas preguntas, sino ver cómo generar la pregunta para que tenga más opciones de respuesta, y esto nos va a mostrar mejor la diversidad, que es la que tenemos más como seres humanos, como seres vivos. Y bueno, para terminar, estas son la discusión, los alcances. Dentro de este proceso, que solamente lo que estoy mostrando es la interacción, ¿sí? Y sí, esto se deriva en que hay instituciones, ¿no? Pero estas emergen de la introducción de agentes. Este es como un ejemplo, se podría detallar más y ver cómo está, para que, claro, hay el derecho a la misma teoría institucional, explica cómo esto viene de lo que son agentes, pero pondría en cuestionamiento si solamente emerge de las élites o también desde abajo, ¿no? Algo que es importante y que estamos tratando de proponer es que se haga una encuesta nacional de sustentabilidad, porque es un pendiente que hay en el país. Claro, en esta encuesta nacional de sustentabilidad seguramente vamos a encontrar preguntas de política, porque la política sustentabilidad, sin esa, porque es lo que hace visible la parte de las tensiones, ¿no? Y vemos otra cosa en los alcances, que el mecanismo simple aplicado al modelado basado en agentes, que es ver a otro vecino, si tiene un rasgo igual al mío, interacciono con él. Hay que aplicarlo a nivel colonias, para eso vamos a utilizar QGIS y hacer el mapa, que después se va a meter al modelado basado en agentes. Luego, los procesos emanan de interacciones locales, pero realizadas durante el tiempo. Estas interacciones que se hicieron en este modelo fueron 2.555 unidades de tiempo, suponiendo que cada unidad de tiempo es un día, entonces fue a 7 años. Entonces un proceso es eso, tiene que tener una situación de tiempo y entonces tiene una carga histórica, ¿no? Y bueno, con este tipo de metodología y la parte teórica que estamos en pláticas con comunidades pesqueras en Mazatlán, y ya se está llevando un trabajo con los chicleros orgánicos de la selva maya, el único chicle orgánico que hay, en donde incluso hay situaciones de diversidad que ya están haciendo ellos más allá del chicle, como la pimienta gorda y demás, para esta información, ver en la región cómo se puede poner y qué tipo de alcance tiene, ¿no? Y de las limitaciones, bueno, solo este tipo de situaciones metodológicas, el equipo de cómputo es una gran limitante, y también el acceso a encuestas para tener información más apegada a los actores sociales, ¿no? Y pues sería todo, y pues gracias.